lo siguiente, acuérdense que el plazo de nivelaciones era hasta el día viernes. El que no entregó nivelación, ya no hay más nivelaciones. Ya tienen es que luchársela todas subiendo las notas en los otros periodos, porque ya no hay más plazo de nivelaciones. Lo más peligroso es que hayan perdido tecnología y informática, porque acuérdense que esa asignatura es semestral. Entonces corre el mayor riesgo de pelear, sobre todo los estudiantes de 11 que ya están a punto de graduarse. Entonces, por favor, chicos, en sus manos está el año y sus actividades. No dejen para lo último, no quiero dolores de cabeza, especialmente con el grado 11A. En este momento vemos 30 participantes, vamos a completar 40 participantes y comenzamos la reunión.
Bueno, buenos días, chicos. Luz Mary, ¿me escuchas? Wilmar, ¿me escuchas? Perfecto. Sí, señora, te escuchamos y te vemos. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenos días, chicos, bienvenidos. Bueno, en la sesión del día de hoy es un poco la continuación de las actividades que se han venido desarrollando en torno al tema el virus del miedo. Y la idea es que tratemos de cerrar un poco porque no queremos que se nos quede como por fuera un poco lo que se venía trabajando en el primer periodo. Sé que estamos en segundo periodo, pero nos parece importante que este tema no quede así abierto, sino que tratemos de centralizar todos los aprendizajes. ¿M? Entonces los dejo con la profesora Luz Mary. Bueno, parece ser que la profesora Luz Mary tiene como problemas de audio. Entonces, chicos, básicamente, ¿cuál es el objetivo de esta sesión? Realizar una profundización teórica del tema de las vacunas, analizando desde diferentes contextos su impacto global, nacional y su relación con la coyuntura de salud pública actual. Recuerden las asignaturas en las cuales se trabaja esta guía, que es Tecnología, Castellano, Química, Ciencias Políticas y Económicas y Constitución Política. Para el área de tecnología, la meta que ustedes deben alcanzar es el estudiante comprende y sintetiza por medio de prototipos o maquetas el proceso que cumple el sistema inmune humano. En castellano, el estudiante identifica las características principales del género literario distópico. Para química, el estudiante usa argumentos para explicar las implicaciones biológicas del desarrollo farmacéutico. En ciencias políticas, el estudiante analiza el impacto de la pandemia en términos de productividad, gasto público y empleo en el orden regional, nacional y local. Y en constitución política, el estudiante comprende el papel del Estado en situaciones específicas que presentan las sociedades. Bueno, la semana va del 12 al 16 de abril y ustedes, como saben, hay plazo hasta el sábado 17 hasta las 11:50. Recuerde que todas las actividades se deben cargar en un solo archivo en PDF. Hemos notado también, digamos que es muy importante que ustedes reconozcan que si bien las actividades son hasta el plazo hasta el sábado 17 de abril a las 11:50, no significa que el sábado después de mediodía se pongan a hacer las actividades, porque esta semana nosotros no, logramos notar que esta guía tiene muchas actividades. Entonces les pedimos que por favor organicen bien su tiempo. Hoy en la tarde avancen en algunas de las actividades, por ejemplo en el cuento. Mañana empiecen a trabajar también en el cuento, y en la siguiente sesión, que es el miércoles, donde los profes les van a explicar ciertos temas, ciertos, digamos, actividades, vayan avanzando en esto. Pero no esperemos hasta el sábado para hacer todo. No sé, alguien está diciendo buenos días, pero no se te escucha muy bien. Es que lo que pasa es que ustedes están enviando la guía a la mitad de la semana, por eso se están entregando los sábados las actividades. ¿Me recuerdas tu curso, por favor, y nombre? 11A, Mónica Melo. 11A, bueno. La verdad que yo en este momento ya tengo la guía subida, digamos a mí me corresponde subir la guía de 11B, ya la tengo subida, me falta solamente darle a habilitar, que si, por lo general siempre que se acaba la sesión, yo inmediatamente la habilito. Posiblemente hubo alguna falla de los docentes que la subimos, pero no la habilitamos, entonces no la ven ahí ustedes. Pero pues lo tendremos en cuenta tu recomendación, porque sí es importante que ustedes apenas acabe la sesión ya empiecen a trabajar en el documento. ¿Listo? Muchas gracias por tu acotación y lo tendremos en cuenta. Yo hago una salvedad. Dale. Hago una salvedad en el asunto. La de pronto tú no la revisas a tiempo, pero la guía está de Interdisciplinar 3 desde el día viernes de la semana antes de presentación de la guía. Profe, es que no suele pasar solo con esta interdisciplinar, es con casi todas.
Hija, lo que pasa Vale. es que nosotros respondemos por interdisciplinar 3, las Tres. otras no tenemos el control de eso, pero interdisciplinar 3 manda las guías a tiempo. Dale, pero nosotros vamos a tener en cuenta la recomendación porque sí puede ser lo que pasa que yo hago, que es que yo la subo el viernes, pero la habilito hasta el día lunes. Entonces algún profe puede que piense que ya la haya habilitado y se les olvide, como hay que habilitar en varios cursos, puede que se pase. Entonces lo vamos a tener en cuenta para que ustedes no tengan ese inconveniente, ¿vale? Muchas gracias por la acotación y sugerencia. Bueno, entonces, el primer entregable, ¿cuál es? Bueno, la primera actividad, ¿cuál es? Asistir a la clase virtual, que es el día de hoy, lunes 12 de abril a las 10:30. Para esto necesitamos computador, celular o tablet, acceso a internet y elementos para tomar apuntes. Sí les sugerimos que tomen apuntes porque pues aquí se dice información importante. En esta sesión vamos a hacer una introducción al tema, se presentarán las actividades a entregar durante la semana y los criterios de evaluación. Actividad 2. Realizar un cuento de ciencia ficción con el tema Cuando un virus cambió el mundo. Este cuento debe tener un final catastrófico. La extensión mínima de este cuento es de 2 páginas. Puede ser un poquito menos de 2 páginas, por ejemplo, página y media, o más de 2 páginas también, digamos, si tenemos un estudiante que es demasiado proactivo en la escritura y pues quiera extenderse un poco, pero pues tampoco 6 páginas porque también nos cuesta un poco esa lectura, se vuelve un poco agotadora. Debe ser entregada máximo el día sábado 17 de abril. ¿Por qué la ponemos hoy de primeras? Porque es una actividad compleja que requiere de bastante dedicación. Entonces, lo que yo les sugiero, y ahorita que lo voy a explicar, es que empiecen hoy a trabajar en el cuento, juiciosos, y no me lo envíen todavía, ustedes lo dejan reposar un poquito, y de aquí al jueves vuelven y lo revisan a ver que lo que escribieron, si les haya gustado, le hacen modificaciones, y luego lo reeditan otra vez y me lo envían ya el viernes. O si tienen preguntas, me pueden enviar avances del cuento, por decir, hoy en la tarde, profe, tengo esta idea de cuento, me gustaría hacerlo así, ¿tú qué opinas? Y yo les hago sugerencias, ¿sí? Pero no el sábado a las 10:30 de la noche me estén preguntando, profe, ¿qué era lo que tocaba hacer? ¿Cómo es que se hace el cuento? Porque me pasó mucho. Y pues el sábado yo no contesto el WhatsApp, solamente el viernes hasta el mediodía. Entonces, por favor, digamos que ser muy juiciosos en la administración del tiempo. El cuento va a ser a mano, en hojas cuadriculadas, por eso es importante que utilicemos como varias hojitas y borradores para hacer las modificaciones pertinentes. ¿Por qué lo vamos a hacer a mano? Porque esto, digamos, nos obliga a que nosotros en el computador a veces nos da la tentación de buscar cosas en internet y no queremos eso, queremos que ustedes creen su propio cuento a partir de unos criterios que yo les voy a dar más adelante. ¿Listo? En la actividad 3 es asistir a la clase virtual sincrónica, que es el día miércoles 14 de abril. Se realizará la sesión explicando 2 elementos que se van a desarrollar, que es una maqueta, un audio y un texto. Bueno, unas preguntas sobre un audio y un texto que tienen que leer y responder también sobre una tarea. Para esto necesitamos herramientas tecnológicas como computador, celular, tablet, acceso a internet y elementos para tomar apuntes. ¿Qué van a hacer en la actividad 4? Después de la clase del miércoles les vamos a dejar una tarea y es escuchar un podcast del programa radial La Botica de la Radio UNAL 98.5 FM. Y con base en este audio ustedes van a responder todas estas preguntas que aparecen acá. Y al final van a crear 2 preguntas más adicionales de las preguntas que ya están ahí con sus respuestas, van a crear 2 preguntas más y digamos que porque también queremos saber cuáles son sus dudas que les surgen a partir de este audio que escucharon. Este audio lo van a encontrar en la plataforma de Schoology junto con la guía, y también si de pronto tienen dificultades con la plataforma lo van a encontrar en la siguiente página web. Acá está el link. ¿Listo? Este audio dura 25 minutos, entonces por eso les decimos que esta guía está un poco pesada, entonces por eso es importante que ustedes administren su tiempo. Si hoy empiezan a trabajar en el cuento, ya mañana pueden empezar a escuchar el audio o el miércoles después de la explicación. Igual la explicación por lo general no va a ser tan compleja porque pues es escuchar el audio y responder estas preguntas. Luego, la actividad 5 es realizar una maqueta o prototipo o diorama sobre el sistema inmunológico humano utilizando materiales de fácil acceso o reciclados. Y luego de hacer la maqueta van a hacer un video de 2 minutos en el cual expongan esa maqueta.
¿Cuáles son los materiales que van a necesitar? Celular, materiales de fácil acceso, reciclados, cualquier cosita que encontremos en la casa. Y opcional, van a observar unos videos y unas películas que ustedes van a encontrar aquí en esta sección. Por si, digamos, tienen dudas de cómo hacer su maqueta, este material les puede inspirar. Actividad 6. Van a leer un artículo que se llama Riesgos y efectos secundarios de las vacunas contra el coronavirus, que se encuentra aquí dentro de la misma guía en la página 4, y cuando ustedes hayan finalizado la guía van a resolver unos puntos que se encuentran acá. Ya no se preocupen que la profe Luzmeri va a hacer una clase donde va a explicar este punto. Y digamos que el texto, si bien aparece en la página, aquí en la guía, también lo pueden encontrar en la siguiente página web, por si tienen dudas o si no comprenden el tipo de letra que está aquí, se pueden remitir al texto original para que ustedes conozcan la fuente de donde se extrajo el texto. ¿Listo? Aquí está el texto. Y al finalizar encontramos cuáles son los criterios de evaluación, qué es lo que esperamos del cuento. Entonces vamos a entregar un entregable en PDF, un cuento, la foto de la maqueta, respuestas del postcat, un cuadro comparativo y que ustedes lo van a encontrar en la actividad que les digo que la profe Luzmeri les va a explicar, y un texto argumentativo que es la actividad que la profe Luzmeri va a explicar. Les pedimos que todo sea en un PDF con una fotografía muy clara para que nosotros podamos hacer la lectura. Vamos a evaluarles el cuento con estos criterios. Les vamos a evaluar la maqueta, el video y las respuestas al postcat y un escrito argumentativo, que viene siendo esta actividad número 6, perdón. ¿Listo? Entonces, ahorita cuando se termine la sesión ya ustedes van a encontrar la guía en la plataforma. ¿Listo? Ahora vamos con el primer tema, que es escribir un cuento. Entonces, para esto ya pues entramos ya como en el área de castellano específicamente, y pues como yo les he venido diciendo, no conozco digamos, la escritura de ustedes, y para mí es un poco complejo saber cuál es el proceso de ustedes en cuanto a nivel literario, digamos, en la producción de cuentos y en la producción de poemas y ese tipo de cosas. Pero bueno, vamos a hacer un ejercicio a partir de su propia experiencia lectora. Yo sé que ustedes han visto mucho cine y han leído muchas cosas en su vida que de pronto les puede ayudar a generar ideas para construir su cuento. Entonces, van a escribir un cuento. ¿Listo? Voy a explicarlo cómo y cuáles son las partes y, digamos, todas las ideas generales. Escribir un cuento. ¿Qué van a hacer? Van a escribir un cuento de ciencia ficción con el tema Cuando un virus cambió el mundo. El cuento debe tener un final catastrófico. La extensión mínima es de una página tamaño oficio. Yo les dije que 2, pero cuando hice la presentación dije una página, porque pues yo sé que hay gente que puede escribir una página, un cuento bien hecho, o 2 páginas de un cuento bien aburrido. Entonces lo vamos a dejar. Se te fue el audio, Tatiana. Creo que se fue Tatiana Lucy. Hola, pues mira, me sale que alguien me sacó de la reunión. Dice que alguien me sacó de la reunión. ¿Me escuchas, Wilmar? Sí, señora, ya te escucho, pero no sé quién sería. Voy a Sí, empezar a modificar entonces, los roles de los pelados, ¿vale? vale, muchas gracias. Chicos, por favor, les exigimos mucha madurez. Estamos ya con los más grandes, imposible que no se puedan comportar. Lo que les digo, chicos, yo aquí en ningún momento quiero agredir a nadie, simplemente es un ejercicio de enseñanza, ¿sí? Yo es lo que estoy haciendo acá es enseñar, o sea, yo en ningún momento quiero sobrepasar los límites de nadie, entonces, de pronto fue un error, esperemos que así sea, ¿listo? No sé si... Luzmeri, ¿estás viendo mi pantalla? Sí, sí, ya estoy viendo. Vale, muchas gracias. Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir un cuento. Vamos a escribir un cuento de ciencia ficción con el tema Cuando un virus Tatiana, cambió el mundo. sí. Señora. Estás en la primera diapositiva. Sí. ¿Qué es? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Sí. ¿Sí te parece? Sí. ¿Qué hacer? Claro.
El cuento debe tener un final catastrófico. La extensión mínima es de una página tamaño oficio y la escritura debe hacerse a mano. ¿Listo? ¿Qué es un cuento? Pues yo creo que ustedes ya lo saben, sin embargo lo voy a recordar. Un cuento es una narración corta, oral o escrita que relata hechos ficticios con la intención de entretener. El cuento no tiene la función ni de informar, ni de darme a mí darme una cátedra sobre el conocimiento de qué es un virus, cuándo nació el virus, no. Sino la idea del cuento es explorar la creatividad del escritor y entretener al lector, divertirlo o instruirlo de alguna forma para que cambie sus comportamientos. Por eso los cuentos como el de Caperucita Roja nos dejan una enseñanza, ¿listo? Los cuentos se han utilizado desde hace mucho tiempo con la finalidad de narrar un suceso, aventuras o proezas. El éxito de un cuento está asegurado si se consigue, si nos deleita y nos atrae. Adicional, el cuento por lo general tiene cosas maravillosas, cosas un poco salidas de la realidad, ¿sí? Tiene elementos ficticios, es decir, que no son reales, pero los autores se basan en elementos de la realidad para poder construir el cuento. Por lo general, o algunos cuentos tienen imágenes para ayudar a conseguir el objetivo de que el lector comprenda cuál es el imaginario que está construyendo en su mente. Elementos que no pueden faltar en un cuento: dónde sucede la historia, qué sucede al principio, quién o quiénes son los protagonistas, qué quiere o quieren los protagonistas, qué hacen los protagonistas para conseguir ese objetivo. Adicional, describe a los personajes. No es necesario hacer una descripción muy detallada de los personajes, pero sí es importante que si al menos hay un personaje o dos, sepamos si es hombre, si es mujer, si es alto, si es bajito, si es gordo, si es flaco, cómo es este personaje. Dificultades que aparecen y cómo se superan esas dificultades. Por lo general, un cuento siempre va a tener un conflicto. O sea, no solamente un cuento no va a tener solamente dónde ni quiénes, sino esas personitas, esos personajes van a tener una dificultad, cualquiera que sea. Y esa dificultad la tienen que superar, como el cuento de Caperucita Roja. Ella tiene una dificultad con el lobo y la logra superar, ¿cierto? Cuando llega el cazador y la rescata a ella y a la abuelita. Entonces, siempre hay un problema, o si no el cuento sería aburridor. Tiene que haber un conflicto, a lo que se le llama el clímax de la historia. ¿Qué sucede al final? Eso se llama la conclusión, o eso se llama también lo que ustedes conocen como el desenlace. La moraleja o conclusión es la lección que quien escribe el cuento quiere que se aprenda de esta historia, y por eso está al final del cuento. También es importante resaltar que no todos los cuentos tienen un final feliz, o todos los cuentos no tienen final. Incluso hay cuentos, sobre todo autores muy contemporáneos, que dejan abierto para que uno se quede con la duda como al fin qué pasó, será que murieron, no murieron, qué pasa con el personaje. Deja como en suspenso, pero digamos un escritor muy profesional podría hacer eso. En este caso a ustedes sí les vamos a pedir que hagan un final para nosotros poder saber cómo están analizando la información del tema de la pandemia y cómo se puede trascender toda la pandemia a la literatura y a la creación de historias ficticias. Digamos que yo les voy a presentar una propuesta de esquema de un cuento, pero ustedes pueden ser libres en la lección, o sea, ustedes pueden hacer otro tipo de esquemas o ir escribiendo su cuento de corrido, pero esta es una propuesta para que ustedes construyan su esquemita antes de escribir el cuento. Van a plantear una idea sobre el tema de cómo un virus cambió el mundo y se van a inventar un título del cuento. Y luego van a imaginarse dónde sucede la historia: en Bogotá, en Cali, en China, en Estados Unidos, en Marte, en un planeta. ¿Qué sucede al principio? Al principio sucede que había una niña muy triste que estaba confinada por el coronavirus en su apartamento. ¿Qué sucede al principio? ¿Qué quiere el protagonista? Entonces, esta niña, ¿qué quiere? ¿Huir o quiere salir de ese encierro? ¿Qué hace para conseguirlo? Se inventa una escalera, lanza una sábana, de alguna manera trata de salir porque por la puerta principal no se puede, digamos, ese es el conflicto y ella tiene que buscar la manera de salir. Y describe a los personajes. Entonces, esta niña, ¿con quién se encuentra? ¿Con qué otras personas? ¿O está sola? ¿O está tratando de buscar a sus padres? ¿O está tratando de buscar a alguien? Por lo general, un cuento tiene un personaje que es el personaje principal y dos personajes adicionales, o tres máximo, pero no muchos, porque eso ya sería una novela, ¿listo? Digamos, en este caso el cuento, al ser un texto tan corto, debe tener poquitos personajes, no muchos.
cuáles son las dificultades que aparecen y cómo las supera. Entonces, la dificultad que ella tiene es que no puede salir del lugar donde está confinada y cómo lo va a superar. Entonces, ustedes tienen que ser muy creativos de pensar qué quieren que su personaje haga, cómo va a superar esa problemática y qué sucede al final. En conclusión, ¿qué le ocurre? Entonces, les voy a mostrar algo y vamos a hacer un ejercicio donde ustedes van a participar.